Vámonos con más información y es que es tiempo de saludar esta mañana a Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Erika, buen día a toda la audiencia. Fernando, hemos venido platicando contigo estas últimas semanas acerca precisamente del riesgo en el ejercicio de la libertad de expresión, en el ejercicio del periodismo y de todo este camino que todavía nos queda por recorrer. Y bueno, pues no dejamos de asombrarnos por la cantidad de amenazas, por la realidad en la que hoy se vive este ejercicio de la libertad de expresión. En efecto, Erika, estamos a casi 3 meses de los asesinatos de Miroslava, de Jorge en Sinaloa, y de que el presidente Peña Nieto tuviera que tomar un acuerdo con las instituciones del gobierno federal, un acuerdo que quizás llegó tardíamente. Los periodistas en México, como bien lo dices tú, no solo esquivan las balas, también hay que sortear el control que ejercen presiones gubernamentales a nivel local, estatal y federal, y el amago publicitario de algunas autoridades sobre los medios en los que se presta servicio. Hay estados del país donde el crimen organizado, en la mayoría de los casos en complicidad con gobernantes y policías, tiene el control económico, político y social de la entidad. En el presente año, la prensa y la libertad de expresión han visto afectadas con diferentes amenazas, censuras, como bien lo decías tú, y lamentablemente en algunos casos con la vida. Vale la pena destacar que tan solo en este año y en 7 meses se han registrado 10 periodistas asesinados dentro del territorio nacional, una cifra alarmante, ya que los antecedentes que tenemos son 1986 y 2016, años en los que la violencia contra periodistas alcanzó 11 y 12 asesinatos respectivamente. O sea, en 7 meses del año ya superamos el récord de un periodista por mes, que era los antecedentes que teníamos más altos en el 86 y el 2016. Es por eso que diferentes instituciones gubernamentales, incluido el presidente de la República, se han comprometido, aunque de manera tardía, a tratar de resolver a través de diferentes medidas los problemas que aquejan el periodismo en los últimos meses. El presidente Peña Nieto se comprometió a fortalecer la estructura y aumentar el presupuesto del mecanismo de protección a periodistas, un mecanismo que hay que decirlo, si bien su vocación es proteger a los periodistas, al paso del tiempo se incorporó la protección a defensores de derechos humanos y quedó rebasado el tema. Efectivamente, el problema presupuestal obedece a que en muchos de los casos se supera el número de personas. Un 80% de los protegidos por el mecanismo son defensores de derechos humanos y tan solo un 20% son periodistas. Por ello, pues, llegó un momento donde hacía falta recursos para el mecanismo. 2017 estaba en riesgo de no cumplirse el año en protección a periodistas porque no alcanzaba el recurso. Hace unas semanas el secretario de Hacienda y Crédito Público, atendiendo el llamado al presidente, canalizó mayores recursos al mecanismo y está garantizado en 2017 su cobertura, e igualmente incorporó al presupuesto de 2018 las necesidades. Cabe destacar que el presidente también se comprometió a establecer un esquema de coordinación nacional con los estados de la República, así como un protocolo de operación para hacer frente a las situaciones de riesgo contra periodistas y a fortalecer la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR, así como a crear fiscalías o agencias en las 32 entidades federativas. La Constitución establece que ya debieran de existir estos mecanismos desde hace un par de años, estas agencias especializadas. Sin embargo, pues no se ha cumplido con la Constitución. A nivel estatal, cada quien ha hecho lo que ha querido. Tan solo 7 estados contemplan una figura de fiscalía o agencia especializada para delitos contra periodistas. Ahora existe ya el compromiso de que esto se va a generalizar en el resto de los estados. También Peña Nieto reconoció las acciones anunciadas por la Conferencia Nacional de Gobernadores para fortalecer la capacidad institucional de las procuradurías estatales y garantizar el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Cabe destacar que efectivamente la cooperación entre estados y el gobierno federal en este tema en concreto no se había dado, y bueno, es un buen indicio que en estos 3 meses ya se muestre la voluntad de ambas partes, de los gobernadores y del gobierno federal, por tener interés en el tema
y por desarrollar los mecanismos y canalizar los recursos necesarios para fortalecer estas nuevas agencias o fiscalías que se aboquen específicamente al tema de los periodistas. Aquí es importante, si bien es cierto, la delincuencia organizada en algunos casos ha actuado contra los periodistas o contra la libertad de expresión, pues lo hacían en base a que no había una voluntad de las autoridades por meterse en el tema. Pero como lo hemos dicho en comentarios anteriores, la delincuencia organizada no se aboca a atacar periodistas. La delincuencia organizada utiliza a los periodistas para hacerse de información o para transmitir información, porque evidentemente saben que cuando atacan ellos a un periodista o matan a una persona, evidentemente calientan la plaza y de inmediato se vuelven un foco de la autoridad para localizarlos. Entonces es lo que menos quieren ellos, ¿no? De ahí que nos demos cuenta que es la impunidad de muchas autoridades locales, de policías, de ministerios públicos, de regidores, de muchas instancias a nivel local, la que incide a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Ellos Claro. atacan a los periodistas y se queda la imagen de que es la delincuencia organizada cuando en realidad son grupos de poder, pues por la gran impunidad que hay, ¿no? Fernando, dime una cosa, ¿qué tanta responsabilidad están mostrando los estados? Porque de pronto parece que este tema de la protección a periodistas se lavan las manos y lo dejan en manos de las autoridades federales, cuando sabemos que hay casos muy graves en donde pues precisamente la autoridad que está vulnerando, que está generando una intimidación a los medios de comunicación es la autoridad estatal, como muestra, y lo platicábamos la semana pasada, el caso de JDDO, porque ahora ya tenemos que proteger su identidad, exgobernador de Veracruz, quien, bueno, pues está siendo responsabilizado también y se está pidiendo a gritos que sea juzgado por los hechos de desapariciones de periodistas, de asesinatos de periodistas durante su gestión. ¿Qué tanto los 11 estados están periodistas, asumiendo esta responsabilidad? Sí. así es, 11 periodistas asesinados en la gestión de ese gobernante. Bueno, pues efectivamente los gobernadores firmaron un convenio con el gobierno federal donde se comprometieron a fortalecer la capacidad institucional de las procuradurías estatales y efectivamente se comprometieron a establecer fiscalías especializadas o unidades de investigación contra delitos de libertad de expresión. De igual forma, hay un compromiso de ellos por despenalizar los delitos de calumnia, injuria y difamación. Si tú recuerdas, en uno de los primeros comentarios hablábamos de que son 7 estados de la República Sí. donde no se han despenalizado. De igual forma, hay un compromiso que sería muy importante que se materializara ya, que es la homologación de protocolos de protección a periodistas, los cuales forman parte de la recomendación 24 que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México. De igual forma, si tú recuerdas, hace unas semanas en San Luis Potosí se llevó a cabo la capacitación de las personas que formarían estas unidades de protección a periodistas e igualmente de algunos integrantes de lo que serían las agencias especializadas. Bueno, pues aparentemente el compromiso de los gobernadores ahí está y esperemos que lo cumplan, ¿no? Claro, y más porque lo hemos dicho y lo hemos reiterado en este espacio, Fernando, lo que se está vulnerando no solo son los derechos de los periodistas, no solo es la libertad de expresión, sino va de por medio de la libertad de información para todos los ciudadanos. Yo te agradezco, como siempre, la posibilidad de platicar contigo en este espacio, Fernando Mora. Erika, te agradezco mucho y un saludo a toda la audiencia. Igualmente para ti, ya estaremos platicando la próxima semana. Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora, platicando con nosotros en este espacio.